Hola, en este video vamos a ver la medición de longitud. Primero quiero entender qué significa esto. Medición de longitud son dos palabras, tres en realidad, que generalmente no ocupamos. Medición tiene que ver con medir, es encontrar una medida. No todas las medidas son la que tal vez tú te estás imaginando. Existen distintas medidas. Por ejemplo, medimos masa, medimos distancia, medimos tonalidades en los colores. Hay muchas formas de medir y en general todas estas tienen que ver con números. En particular nosotros vamos a hablar de la medición de longitud. ¿Y qué tiene que ver con longitud? Longitud tiene que ver con el largo. Es decir, cuán largo, qué distancia hay entre un punto y otro punto. Esto puede ser en caminos, puede ser el alto de un lápiz, puede ser el alto de un niño para saber cuánto ha crecido, o podemos ocuparlos, por ejemplo, en los edificios, en las construcciones, para que el edificio quede derecho. Generalmente ocupan la medición de la longitud por ambos lados y así pueden asegurarse que va bien la construcción. Esta medición de longitud entonces ya vemos que la ocupamos frecuentemente, pero no siempre somos tan conscientes de esto. Y la verdad es que a veces asumimos que todos la entendemos súper bien, que todos la sabemos hacer súper bien, y a veces pequeños errores nos cambian esta medida. Es por eso que estoy haciendo este video. Primero que todo quiero que entendamos el concepto al respecto. Vamos a partir por comprender que existen unidades de medida, utilizando el lenguaje matemático, para la medida de longitud. De estos tenemos dos tipos, las que son no estandarizadas y las que son estandarizadas. Ustedes se podrán imaginar desde cuándo empezamos a medir. Bueno, desde las culturas muy antiguas, los griegos, los romanos medían. Para hacer las construcciones que ellos hacían, ellos estaban obligados a medir. Pero seguramente ellos no tenían los mismos instrumentos ni los mismos avances tecnológicos que nosotros tenemos para poder medir. Es por eso que ellos utilizaban medidas no estandarizadas. Por ejemplo, ellos decían, si yo doy 5 pasos, tal vez mis pasos son más grandes que los suyos, o tal vez mis pasos son más chicos que los de tu papá. Entonces, ese tipo de medidas son medidas no estandarizadas, que en el fondo nos dan un aproximado, pero no es la medida real matemática que hoy en día podemos contar. Otro ejemplo de medida no estandarizada es, por ejemplo, cuando hablan, si dijera la cuarta, ¿han escuchado eso? Típico de las mamás. Mi mamá siempre lo ocupa. Que mide así. Y dice, son 5 cuartas. ¿Qué es una cuarta? Es esta medida. Y van como avanzando así. Eso es una medida no estandarizada, porque seguro que el tamaño de mi mano para hacer esto es distinto del tamaño tuyo. Las antiguas culturas ocupaban lo que era la pulgada y el pie. Y esa seguro la han escuchado. Bueno, la pulgada era esta parte. Y el pie, el tamaño de un pie. Pero como eso claramente no era universal, porque el tamaño del pie o de la mano de las distintas personas cambiaba, es que de a poco eso se fue mejorando y llegaron a un acuerdo. Y dijeron, la pulgada son 2.5, etcétera, 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 centímetros. Y hoy en día tenemos una conversión de eso para asumir cuánto mide la pulgada o cuánto mide el pie. Y es por eso entonces que nacen las unidades estandarizadas, que son las que todos a nivel mundial conocen. De estas hay muchos tipos. Bueno, hoy en día la pulgada y el pie tienen una medida estandarizada, pero originalmente se llamaba pulgada y pie porque era no estandarizada. En las medidas estandarizadas, en Chile, las que más ocupamos son las que derivan del metro. ¿Por qué? No lo sé. Hay otros países que ocupan más las pulgadas, el pie, como sus medidas principales y ellos están súper acostumbrados a eso. A mí me lo preguntan y yo llego hasta a dudar cuánto realmente es esa medida. Entonces en Chile, como estamos aquí, me voy a enfocar en esta. Las que derivan del metro. Estas son, en general, las que más ocupamos: el milímetro, centímetro, metro y kilómetro. ¿Y qué significa esto? El milímetro es una medida de que cuando yo tengo un metro, voy a mostrar un metro, milímetro, ahí.
lo parto en 1000 partes iguales, voy a tener 1 milímetro. El centímetro significa que yo este mismo metro lo parto en 100 partes iguales y el tamaño de cada una de esas partes va a ser 1 centímetro. Es por eso que es más grande que la del milímetro. Porque ya el mismo metro lo partía en menos partes, lo repartía entre menos partes. Bueno, el metro, que es esta distancia, y el kilómetro, que significa que yo tengo 1000 veces este metro. Pero como en realidad son palabras muy largas, en general existe la abreviación de estas palabras. Y aquí hay que tener cuidado porque frecuentemente se cometen errores. Y como ustedes, yo sé que son súper inteligentes y se van a dar cuenta al tiro. A ver si la próxima vez que vayan, por ejemplo, a una ferretería, lo logran captar. El milímetro se abrevia con 2 M minúsculas. Milímetro. Centímetro, centímetro, CM. El metro, clásico error. Le ponen MT. Si fuera MT, entonces el milímetro se debería llamar MMT. Centímetro sería CMT. Pero no es así. El metro es solamente una M minúscula. Y debe ser minúscula porque si yo le pongo una M mayúscula, quiero decir moles, que es una unidad de medida en química. Así que nada que ver. Y el kilómetro es una K con una M minúscula. De kilómetro. Kilo siempre significa 1000, lo que sea. Por ejemplo, kilogramos son 1000 gramos. Kilómetros son 1000 metros. Y bien, luego de haber visto las unidades de medida, entonces, ¿con qué mido esto? Pues bien, con los instrumentos de medida. Por ejemplo, la regla. Por ejemplo, una wincha. Por ejemplo, la wincha de costura, que es flexible. O hay unas winchas que son de construcción, que son un círculo. Que es una wincha más o menos de este porte. Y esas dan para muchos metros. Y bueno, hoy en día podemos medir con instrumentos como por ejemplo el computador o a veces por GPS a través de nuestro celular. Hay muchos instrumentos. Pero yo me voy a enfocar en los que posiblemente ustedes puedan acceder, que sería la regla de la wincha. En la regla hay muchos tipos. Pero hay una cosa que nos tenemos que fijar. ¿Cómo diablos ocupamos estos instrumentos? Porque no es lo mismo ocuparlo desde la orilla u ocuparlo desde donde comienzan los números. O profesora, lo tengo que partir desde donde empieza el 1, porque cuando cuento siempre cuento desde el 1. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las reglas, hay distintos tipos. Yo aquí tengo una regla metálica, que generalmente la ocupan la gente, los diseñadores y todo eso. Y como yo me creo artista, tengo una. Y la típica que ustedes seguro tienen en su estuche, esas plásticas, que son las que frecuentemente encontramos en los supermercados. Pero tienen una diferencia. Y se las voy a mostrar al tiro. Cuando nosotros comenzamos a medir, debemos siempre comenzar desde el 0. ¿Por qué el 0 y no del 1? Porque el 0 es el que me marca que es mi punto de partida. Si yo empiezo en el 1, significa que yo ya avancé un poco. Entonces ya me corrí. Y ahí hay que tener cuidado. Porque no todas las reglas tienen el 0 justo en la orilla. Si se fijan, en esta regla, el 0 está un poquito corrido desde la orilla de la regla. Por lo tanto, yo debo comenzar a medir desde justo donde está la línea del 0. E ignoro todo este pedacito previo. En cambio, en esta otra regla, el 0 está justo donde comienza la regla. Esta regla metálica no tiene un espacio previo, por lo tanto yo basta con que la ponga desde donde quiero empezar a medir y listo. En esta no. Y esta, como es la que ustedes frecuentemente tienen, se los quiero advertir porque es un error muy común en los colegios. Debemos comenzar desde donde empieza el 0. Veamos. Si por ejemplo yo quisiera medir esta carta, quiero saber el largo de esta carta. Yo lo pongo a un costado y lo pongo desde el 0. Si se fijan, yo no estoy partiendo donde empieza la regla, porque donde empieza la regla no está el 0 está más abajo. Voy a acercarme por si acaso no se ve. Y entonces, desde ahí, que comienza el 0, soy muy cuidadosa de ponerla justo y me fijo dónde termina.
termina después del 8, 6, 7, 8, pero antes del 9. 8, ¿qué? 8, me fijo aquí la unidad de medida. Centímetros. 8 centímetros, pero menos de 9. O sea, esta carta mide entre 8 y 9 centímetros. Podríamos ser más específicos, contar los milímetros. 8 centímetros y 6 milímetros. Si yo quisiera medir, por ejemplo, este plumón, y quiero saber el largo de este plumón, desde su tapa hasta la base. Esta vez lo voy a medir con esta otra regla que comienza justo donde empieza la regla. Debo comenzar a medir porque ahí está el 0. Entonces yo me ubico ahí, justo que quede alineado, debo tener mucho cuidado de eso. Y donde termina es donde debo saber el largo. En este caso, este plumón mide 12 centímetros. Pero ¿qué pasa cuando tengo elementos que quiero medir que son más grandes? Bueno, cuando son más grandes y la regla no me alcanza, entonces es cuando yo ocupo, por ejemplo, la wincha. Si yo, por ejemplo, quisiera medir el alto de esta botella con mi regla de estuche, claramente no me alcanza. Y yo podría decir, bueno, una vez aquí, otra vez aquí, trato de hacerlo más o menos, pero en realidad eso no es totalmente preciso. Para eso yo ocupo una wincha. Cuando quiero medir, por ejemplo, el alto de una lámpara, la lámpara posiblemente con mi regla no sea suficiente. Entonces es más apropiado que yo ocupe una wincha. Y lo mismo, en la wincha me fijo dónde comienza el 0. En este caso, en mi wincha, el 0 comienza justo donde empieza. Hay algunas que a veces tienen un poquito de error y hay que tener cuidado con eso, de que el 0 comienza exacto donde empieza la wincha. Y lo pongo desde la base hacia abajo justo a 31 centímetros. Esta botella tiene 31 centímetros de alto. Y eso, en general es bastante fácil. Lo único que hay que fijarse es de ubicar bien el instrumento y de fijarse cuál es la unidad de medida que vamos a utilizar. Cualquier duda en los comentarios y los invito a ver el siguiente video donde ya avanzamos un poquito más en el contenido. ¡Chao!